Acaban de inaugurar en Cuba, o ya está listo en Cuba, el primer parque fotovoltaico. Aleluya, van a inaugurar, creo que son 55, si la memoria no me falla, y con eso, adiós apagones. Claro, llegado el momento, ¿no? Miren a Cuba Debate, que envió allí a su corresponsal al primer parque fotovoltaico. La transmisión, que iba a ser una larga explicación, duró 30 segundos. Nadie sabe por qué, no volvió a salir. Imagínate tú, vas a un lugar a cubrir algo hablando de energía, de generación de energía, de resolver cosas, y ¡pum, pata! Se corta la transmisión. Mire. Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Nos encontramos en el municipio Cotorro, al sur de La Habana, donde se acaba de inaugurar el primer parque solar fotovoltaico de los 55 que este año deben nacer a lo largo y ancho de todo el país como parte de la estrategia de recuperación del sistema electroenergético nacional. Ajá. Este parque en el que nos encontramos debe tener una capacidad de generación máxima de 21,8 megawatts en horario pico y se prevé que ahorre unas 8.000 toneladas de combustible en el... ¡Pum! Ahí se cortó la transmisión y el tipo no siguió hablando. No había mucha energía. Ya estamos hablando de energía, pero no había demasiada energía del lado de allá. Yo voy a hacer algo que ya les había prometido hace algún tiempo. Yo les voy a poner qué es lo que ha hecho Ecuador. ¿Por qué Ecuador? ¿En qué nos puede importar Ecuador? Hombre, porque tuvimos una especie de simultaneidad en la crisis de generación eléctrica. Durante 2024, Ecuador tuvo una de las peores crisis de su historia contemporánea en la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Ya hemos hablado de eso, pero lo vamos a repetir ahora. Pero sobre todo, les voy a mostrar qué han hecho para salir de la crisis. Puede repetirse, no ahora mismo, sino más adelante, probablemente en el mes de septiembre hay riesgo de que la sequía nuevamente vuelva a afectar, pero hay inversiones que están en marcha, hay proyectos que están en marcha, y entonces ahí usted ve la diferencia enorme. Ecuador. Repetimos, Ecuador. No estamos hablando del primerísimo mundo. No estamos hablando de Japón, no estamos hablando de Corea del Sur, no estamos hablando de Beijing, ¿verdad? No estamos hablando ahora mismo de Londres, ni de ninguna de las capitales de este mundo que hayan tenido algún tipo de situación electroenergética o alguno de los grandes países. No, Ecuador, un país del tercer mundo, ¿verdad? Un país latino. ¿Por qué me interesa tanto? Precisamente por la cercanía. Porque no me puedes decir, sí, claro, pero me estás hablando de una superpotencia nuclear. No. Es un país que, hombre, por supuesto, que está a años luz de Cuba en absolutamente todo, pero porque Cuba está en el inframundo. No porque Ecuador esté tan bien. La comparación con Ecuador no es que Cuba pierde por goleada porque Ecuador sea comparar a Cuba con Estados Unidos o comparar a Cuba con Japón. No. Que la comparación con Japón ya de por sí debería ser mucho más cercana. Ya hemos hablado de eso aquí. Les he puesto las condiciones geográficas, topográficas, históricas, la destrucción después de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Les he puesto todo lo que tiene en contra Japón, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No, la comparación con Ecuador. ¿Qué han hecho para salir de la crisis? Vamos a hablar ahí, pero antes, ¿qué tal han pasado ustedes la última jornada con respecto a la electricidad? ¿Y qué tal les espera la cosa para hoy? Vamos a ver un fragmentico del parte de la mañana de hoy. El día de hoy la afectación fue las 24 horas del día, como se habían planificado. No se pudo cerrar tampoco la demanda en el horario de la noche. Y la máxima afectación fue 1.615 megawatts a las 19:10. Fue superior a lo que habíamos planificado, sobre todo en la zona centro-oriental, por la no entrada de los motores de moda que estaban descargando el combustible en el día de ayer, como se informó, pero no llegó a tiempo el combustible a la central por un problema logístico de vapor a la empresa que nos suministra el combustible. ¡Ay, qué raro esto, que ocurra un imprevisto!, ¿no? Qué extraño que ellos no puedan cumplir con algún plazo que se han trazado. Y no se tuvo en cuenta, o sea, no se pudo operar con esos motores para el pico. Ya esos motores en estos momentos están operando el sistema. En el día de hoy se espera una disponibilidad de 1.756 megawatts para el horario pico y una demanda de 3.250, y eso da una afectación de 1.564. No perder la perspectiva. Ahora el tipo te dice, menos que ayer, por lo menos Adán Morel tiene la decencia de decir, de todas formas elevado, es que este era el récord. Hasta el año pasado, hasta la segunda mitad del 2024, los reportes más altos que ellos habían hecho de afectaciones energéticas en Cuba oscilaban en el rango de los 1.550, 1.560. Ahora te lo dicen como goleada. ¿Cuál es el récord de goles de un año? Es de Messi, ¿no? Sí, de 92 goles. Creo que es el de 92 goles.
coño, nos sigue pareciendo una monstruosidad. El año en el que cualquiera haga 92 goles, vamos a estar todos locos, ¿no? A eso se ha llegado aquí. Inferior a lo que tuvimos ayer por la incorporación de... Pero elevada también. Elevada también, y sobre todo también mantenemos el déficit de capacidad en la zona centro-oriental. O sea, los consumidores de la zona centro-oriental van a ser los que van a tener más afectaciones al servicio, o sea, van a tener... Qué raro también. Los usuarios de la zona central y oriental de Cuba, qué raro que sean los más afectados, ¿no? Esto sí es noticia. Mucho más horas promedio de afectación en su circuito. Ahora es el momento en el que, mis queridos amigos de Occidente, toda el área occidental salen a tirarse de los cabellos a decir, llevo no sé cuántas horas y tú me estás diciendo que en Oriente están peor. ¿Cómo se puede estar peor? Créame, siempre se puede estar peor. Vamos a ver este material que les decía de la comparación con Ecuador. Para que ustedes vean, corran un velo piadoso cuando te dicen ahora mismo de una nación, creo que es Suecia, no sé si es Suecia, Suiza o Noruega, una de esas, a ese nivel, que andan tan avanzados que adivine cómo están manejando. Tienen energías renovables, fuentes de energía renovable, tienen diversificado el mecanismo por el cual se genera la electricidad en el país, como toda nación desarrollada. Aquellos que creen que existe ahora mismo algún país que ya esté sosteniendo el mayor peso de la generación eléctrica sobre paneles solares, sencillamente es un ignorante. No es así. Hay países que van encaminados a encontrar cada vez una mayor correlación y quitarle peso a la generación térmica o nuclear o de otras fuentes y dejarlo más a las energías renovables. Pero de todas formas, las energías renovables siguen siendo un complemento en este sentido. Las hidroeléctricas, bueno, califican ahí. Así que, vaya, vamos a concederlo. Pero me refiero a, por ejemplo, parques fotovoltaicos y todas estas cosas son un complemento. Ahora, hay uno de estos países, que ahora no recuerdo cuál es, pero le acabo de poner cuál es la estirpe, que ya está lidiando la alternancia y la generación y todo esto con inteligencia artificial. O sea, están a un nivel tan extremadamente avanzado que ya están experimentando con todo eso. Y uno aquí de bestia, dirían en el Pidio Valdés, ¿no? Miren para acá. Las energías renovables son una alternativa para reducir la contaminación de fuentes energéticas como el petróleo, el gas y el carbón. Pueden ser desde hidroeléctricas hasta las no convencionales, como la solar y la eólica. Pero ellas no bastan por sí mismas. Acabamos de decirlo, ¿verdad? Usted puede ver ahora mismo, usted coja un vehículo y vaya a cualquiera de estos países que tienen un nivel de inversión colosal de los parques eólicos para utilizar, ¿verdad?, el viento, y tú ves aquello y tú dices, esto es una monstruosidad, y aún así es un complemento. Es una porción de la generación de electricidad. No alcanza, pero ni remotamente con eso. Por eso te están diciendo, no creas que tú vas a resolver con esto, ¿eh? En Ecuador, el gran problema es que dependen de las represas y en tiempos secos sufren apagones. Mientras que en Suecia están combinando... Yo sabía que era uno de esos. No me acordaba si era Suiza, Suecia o Noruega. Pero en Suecia, ¿cómo andan? Creando energías verdes con inteligencia artificial. Empecemos por entender qué pasa en el país suramericano. Ecuador a oscuras. Fue el panorama de finales de 2024. Finales de 2024. Espérate, porque yo exageré. Yo dije durante el 2024. No. Durante el 2024 fue Cuba. En Ecuador fue finales. La última mitad de la segunda mitad del año. No sé si entendieron el trabalengua. Ahora los habitantes esperan que los cortes de luz no se repitan este año. Pero todo depende de las lluvias. Los primeros apagones programados ocurrieron en abril, cuando las precipitaciones disminuyen. Y con ello bajan los niveles de las hidroeléctricas, la principal fuente de energía ecuatoriana. Y el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es que en esas fechas no lloverá mucho. Es elemental. No llueve por igual en todos los meses del año. Eso, se cae de la mata. En consecuencia, cuando usted depende tanto de los embalses de agua y de la generación por vía hidroeléctrica, desde luego que tiene un hándicap cuando se produce una sequía tan espantosa como la del 2024. Marcó récord en Ecuador, ¿ok? Ahora vamos a ver qué ha pasado. Como digo, ese de allí más bien empezaría entre mayo, junio a disminuir y lo más bajo podría verse más bien en el mes de septiembre.
Por ahora no sabríamos si estaría tan crítico como fue el año anterior, pero de que va a bajar para esas fechas. Lo más difícil puede comenzar desde septiembre. Fue justo en ese mes de 2024 cuando llegó la segunda ronda de apagones, con más de 14 horas sin luz. Muchacho, 14 horas sin luz y era noticia internacional, ¿no? Y Ecuador estaba patas arriba. Ya te podrás imaginar, ¿no? El INAMI advierte que esto se puede repetir si no se diversifican las fuentes energéticas. Si seguimos dependiendo de la parte hídrica, pues sí tendríamos nuevamente complicaciones. Sin embargo, pues tengo entendido que ahora tenemos otros recursos que no tuvimos el año anterior, como el tema de generadores a través de barcazas, a través de combustión también, que es algo adicional. Están escuchando, ¿verdad? Un soporte. ¿Por qué? Porque la generación primaria del país, en este caso hidroeléctrica, está afectada durante unos meses, pero la meteorología te dice, va a volver a llover. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Buscas las barcazas. Les confieso que no puedo saber si es exactamente el mismo concepto que las patanas. Probablemente sí, ¿verdad? Una generación, digamos, momentánea para resolver un problema circunstancial, pero no porque la fuente de generación primaria esté destruida, como es el caso de Cuba, sino porque ahora mismo esa generación primaria está afectada y se va a recuperar. Cuando se recupere completamente, como está recuperada ahora porque han retomado los niveles de acumulación de agua, pues entonces eso te da margen a ir invirtiendo con calma. Como te digo, con calma tiene que ser obviamente acelerado, pero bueno, no porque el país está apagado. Estamos entendiendo la diferencia entre eso y buscar unas patanas para que te den un ratico de corriente, pero no tienes solución. Tu sistema de generación primario, en este caso en Cuba, las termoeléctricas, no es que están en un bache, es que no tienen recuperación. Que podría tal vez solventar. Pero pues si es que llega a bajar mucho toda la parte hidrológica, al menos desde la parte amazónica, sí tendríamos a ser afectados. Ante la crisis, el gobierno de Daniel Noboa lanzó licitaciones para generar más de 750 megavatios adicionales. Optó por alquilar. Están oyendo, ¿verdad? Licitaciones, incentivos a la inversión. Yo te voy a desgravar, yo te voy a rebajar impuestos, yo te voy a ofrecer ventajas de todo tipo porque estoy necesitado. Pero además le estoy ofreciendo eso a los empresarios domésticos, porque sí, en Ecuador hay empresarios domésticos, hay empresarios nacionales, no necesariamente tiene que ser capital foráneo. Si tú lo tienes aquí, si eres un multimillonario que quieres invertir, que quieres asociarte con otra compañía, pues yo te voy a ofrecer esa posibilidad. ¿Eso es posible en Cuba? Permítame carcajearme, ¿no? Desde luego no lo es. Pero sobre todas las cosas, es ser bien claro, necesitamos una inyección de capital. Alquilar barcazas que generan energía con el movimiento de sus turbinas o contratar motores que funcionen a diésel. Pero ambas medidas son solo para paliar la escasez del momento. El problema de Ecuador es que depende de las hidroeléctricas, concretamente el 70% de toda la energía bruta que genera. Incluso supera a los combustibles fósiles en un país petrolero. Miren para acá, ahí ven lo que ha sido la mala estructuración, la mala planificación. Estamos hablando de años y años, de décadas enteras, ¿verdad? O sea, un país petrolero que Ecuador depende... Solo el Vamos a poner... 28% de la energía es térmica, es decir, que viene del petróleo y del gas. Y ni siquiera es... Fíjense, miren el porciento, miren la combinación de todas las restantes fuentes de energía que utiliza Ecuador en comparación sencillamente con el verdecito que usted ve, que es el 70% la energía hidráulica. Entonces, ahí te das cuenta de que hay una dependencia. Eso no sucede en los países que han tenido una buena planificación, ¿verdad? Que han diversificado. Esto es elemental. Tienes $100, ¿quieres invertirlo? Bien, si pones todos los huevos en una canasta, si se jode esa canasta, perdiste toda la inversión. Si diversificas en diversas áreas, vas a salvar $5 por aquí, 17 por allá, 36 aquí se perdieron. Es más o menos el mismo concepto, ¿no? Comparable con otras fuentes renovables como la biomasa, la eólica, la solar y el biogás. Juntas no representan más del 2%.
Esto no aumentó ni siquiera con la ley No Más Apagones que promovió Noboa en enero de 2024 y que incentivaba a los privados a invertir en energías renovables no convencionales. En total, Ecuador tiene decenas de represas, pero solamente 12 son las grandes productoras. Dentro de ellas, las más importantes son Coca-Codo Sinclair, con una capacidad para generar 1.500 megavatios, y el complejo integral Paute, donde 3 represas generan más de 1.700 megavatios, es decir, el 38% de la energía del país. Lo cierto en todo esto es que ahora mismo los ecuatorianos tienen electricidad y los cubanos no. Los cubanos comenzaron con el agravamiento brutal de esta crisis mucho, pero mucho antes que los ecuatorianos. De hecho, se empezó el año jodido. El año pasado, 2024, el arrastre venía desde el 22-23, ¿verdad? No con la intensidad y no con la permanencia del 24, pero ya había una crisis brutal y de hecho nos dijeron que iban a estar las cosas un poco más jodidas durante la primera mitad, porque durante la segunda mitad se iba a disfrutar del esfuerzo adquirido o de las ganancias de ese esfuerzo, ¿verdad? Íbamos a recoger el resultado de ese esfuerzo. Pues la segunda parte fue todavía peor que la primera, ¿no? Ecuador, ¿cuántas veces les dije aquí? Esto es coyuntural, esto es circunstancial. Ningún país, y esta es la máxima que tenemos que sacar todos, ningún país normal, esa es la palabra en mayúsculas, aguanta un año entero, año y medio, prácticamente, qué sé yo, 2 años, el tiempo que lleve ya todo esto en Cuba, a este nivel de agotamiento, ¿no? Y de desgaste. Ningún país normal aguanta eso. Es imposible. O sea, eso tumba gobiernos, eso tumba estructuras. Sale la gente sencillamente a vandalizar, aunque no sea el mejor mecanismo en los países democráticos, quiero decir, pero la gente llega a un momento que explota y dice, no, si tú no sabes hacerlo, si tú no sabes solucionar esto, vamos a buscar a quien sí tenga otra fórmula, porque las hay. Hay cosas que no pueden ser solucionadas en este mundo, ¿verdad? Muy pocas. Sí, son pocas, afortunadamente. La muerte es una de ellas. No tenemos a nadie, no podemos elegir a un político que te solucione el problema de la muerte. No, quien murió, murió. No hay vuelta atrás, al menos hasta el momento, ¿no? Ojalá en el futuro eso sea reversible también. Qué espanto, ¿no? Déjame ni entrar en esos temas macabros y ahora escatológicos. Pero la inmensa mayoría de los problemas que tienen un origen económico o social, con aplicar otras políticas, con buscar otras ideas, con implementar otros mecanismos, se pueden solucionar. Pero tú llevas 66, 67, 68, va camino a 70 años en el poder. No solucionas esto y no, tranquilo, el año que viene será mejor. Y el año que viene es peor, no, el año que viene será mejor. Y borra el formulario y ponle el año siguiente, que es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a ver, porque se ha anunciado durante las últimas horas en Cuba, una nueva forma, fíjense que yo ni me voy a adelantar, lo vamos a ver también ustedes y yo, una nueva forma de venta de combustible en Cuba. Tranquilo que esto se iba a resolverlo todo, ¿verdad? El máquina que, ¿verdad? Tú vives en Ecuador, recuerdo el nombre de tu nick. Vivo en Ecuador. Los apagones pasados le costaron a Noboa no ganar en una sola vuelta y si ahora se va la luz, media hora que se despida de la reelección, hermano, porque así funcionan los países normales. Tú eres el presidente. Yo no soy un siervo tuyo, tú eres un siervo mío. Tú tienes que servir a mis intereses. No pasa nada, no hay por qué decapitarte, no hay por qué hacer rodar tu cabeza como la de Luis XVI y María Antonieta. No hay necesidad de esto, sencillamente serás removido del puesto. Punto final. Vamos a buscar a alguien que tenga mejores ideas que tú. Vamos a buscar a alguien que implemente mecanismos que solucionen esto, aunque sea a mediano o largo plazo, porque hay soluciones que no son con una varita mágica, ¿verdad? Así funcionan los países normalmente. Vamos a ver cómo está funcionando Cuba. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, en esta sesión de trabajo, ofreció precisiones sobre las medidas de venta de gasolina especial implementadas en el país. ¿Dónde está una buena ballena azul cuando uno la necesita? No, sí, porque ella abre la boca y se traga todo eso junto. Pero no me lo vomite, mi buena mujer, ¿eh? No, usted lo deja ahí tragadito, que los juguitos gástricos hagan su trabajo. Y si quiere, ya después lo vomita, pero cuando ya nada de esto respire. Explicó el titular que con anterioridad fue coordinado con cada territorio el procedimiento para la comercialización. Dijo que directivos de la corporación CIMEX y de la Unión Cuba Petróleo
explicaron detalles del tema en emisiones del Canal Caribe, en otros medios y en redes institucionales. Agregó el ministro de Economía y Planificación que esta situación está dada por bajos inventarios del combustible obtenido en la refinería de Cienfuegos, elemento que complejiza la logística para llevar por carretera la producción a toda la nación. Primero que todo, es una medida excepcional y temporal. Y que ya previamente, en los últimos 2 días, porque realmente la decisión se tomó el viernes tarde, entre sábado y domingo ya hubo una coordinación previa con todas las provincias, con todos los gobiernos provinciales, a los efectos del reordenamiento de los servicentros, donde se van a servir los combustibles regulares, donde se van a atender las entidades estatales, los organismos priorizados. Todo eso ya está listo y ajustado. El titular de Economía y Planificación comentó además que la medida fue informada al sistema empresarial estatal para que se conociera. El estimado compañero Máquina, que haga una aclaratoria aquí en el chat, porque hay gente que dice que es el youtuber, otros que dicen que no, ya están peleándose, tirándose los cabellos, por eso yo no voy a intervenir en esa discusión. Así que usted diga, sí, soy yo el youtuber que están diciendo o no, soy un alias parecido. Saque de la duda, por favor. Del procedimiento aplicado. Y sobre todo llamar la atención a las medidas de control que tenemos que mantener en los servicentros, pero también en cada una de las entidades que tienen las tarjetas, porque cambian los precios, el control contable, no hay que hacer ningún ajuste en la contabilidad, pero hay que llevar los ajustes. Enrique Méndez, eso es precisamente lo que yo siempre pienso. Lo que acabas de escribir ha sido mi máxima de vida desde que yo creo que tomé conciencia y comencé a las exploraciones filosóficas, ¿no?, en torno a mi existencia. Dice Enrique: Ernesto, lo más triste de todo eso es que tenemos una sola vida y hay personas que han gastado todos sus años esperando un mejoramiento. Recordemos, nosotros decidimos cómo y cuándo ser felices. Esa es una decisión que cada persona en algún momento de su vida debe tomar. Hay personas que son felices con el martirologio, mártires, ¿verdad? Personas que dedican y que encuentran, digamos, un vehículo hacia la felicidad desde el sacrificio. Si fueran los más, si fuera tan frecuente, si fuera tan común, ser mártir no fuera nada. Hay un grupo muy reducido de personas capaces de experimentar felicidad, realización plena desde el sufrimiento. Insisto, si fuera tan común, ser mártir no fuera nada relevante. No, la mayoría de nosotros para ser felices necesitamos un mínimo de condiciones, un mínimo de perspectiva, un mínimo de oportunidades. Ni en mis peores momentos en este país, ni en los peores, los momentos en los que menos plata en el bolsillo he tenido, en los que menos perspectiva, en los que todo ha parecido salir mal, todos tenemos esos periodos, ¿verdad?, en los cuales los proyectos se te caen, las cosas no se dan, pierdes algo que invertiste, te deja tu mujer, te deja tu novia, ¿verdad? Las cosas salen muy mal. Ni en esos periodos yo he visto el túnel oscuro sin luz al final. En todos esos momentos yo recuerdo algo que suelo decir, hace muy poco se lo decía a alguien cercano a mí: tienes que interpretar este periodo como el boxeador al que están golpeando. Sueles darle a los demás, a los que pelean contigo, a este le has golpeado incluso en los rounds anteriores. Bueno, ahora te están dando. Aguanta. El desafío está en no caerse. El desafío está en no tirar la toalla. Aguanta como un hombrecito o una mujercita en el ring. Aguanta los golpes. En algún momento la otra persona va a parar y entonces va a ser tu turno, ¿no? Cuando todo te sale mal y cuando todo... Pero tú tienes una perspectiva. Tú dices... yo voy a poder salir adelante, yo voy a poder mejorar, yo voy a poder poner rumbo a mi vida, yo voy a poder prosperar. ¿Por qué? Porque le voy a poner ganas, le voy a poner amor, le voy a poner sacrificio, ¿verdad? Y termina siendo así. Desafortunadamente, cuando ese periodo se prolonga demasiado y cuando miras a tu alrededor y tú dices, aquí no hay perspectiva de cambio de nada, aquí no es que yo voy a buscar otro mecanismo, es que lo que está jodido es el mecanismo en sí, es el sistema, aquí no hay salida, lo único que va pasando es el tiempo. Y te vas poniendo más viejo y te vas poniendo menos capaz
y vas perdiendo la vista. Mírame a mí con 40 años ya diciendo, candela, mi son, ya no veo igual que antes, ¿verdad? Y ya haces esfuerzos que yo con 20 años me reía. Yo he sido extremadamente activo toda mi vida. He practicado deporte, no me dolía ni los callos. Ya tú dices, con todo lo activo que eres y con todo lo joven que todavía puedes ser, ¿no? Los huesos te recuerdan, ya no eres el de antes, nos pasa a todos, ¿verdad? Y vas mirando y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y esto es una reflexión que puede ser dolorosa. Les pido perdón a los que me están viendo desde Cuba, porque tampoco quiero echarles en cara eso. Sencillamente todos hemos pasado por eso. Y yo sé que muchos de eso es lo que sienten, ¿eh? Al control interno que se indican en la comunicación. Directivos encargados de la comercialización de combustibles señalan que la producción nacional de gasolina especial en este escenario asegurará la red de servicentros que venden el recurso en dólares. Las propias autoridades aclaran que el sector privado no se afecta con la disposición, pues sus tarjetas acceden a todo tipo de combustibles. Señalan además como obstáculos, medidas y la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos impide el acceso a proveedores, entidades financieras y a compañías que transportan hidrocarburos hacia puertos cubanos.